Bueno, vamos entonces empezando nuestra lectura de esta noche. Retomando el texto, voy a presentar un PowerPoint. Compartir, como para que retomemos esto. Bueno, entonces empiezo con el afiche, ¿cierto? Siempre vale la pena como leer el afiche. En el afiche trato de recoger como las frases de lo que, en donde quedamos, ¿cierto? Y lo que va anunciando pues como el próximo texto. Entonces, para hoy tenemos a partir de la página 118 y lo que encontramos en esta parte que estamos leyendo es desde Freud. Encontramos esta frase: la ciencia médica ha hallado aquí el anudamiento para atender en su plena dimensión el aspecto descuidado hasta entonces, la relación recíproca entre cuerpo y alma. Eso me parecía importante subrayarlo porque puede pensarse que él está haciendo énfasis solo en la parte anímica, y no, lo que está es tratando de mirar a través de la historia de la medicina que nos introdujo en la ocasión pasada, esa manera, eso que se ha descuidado, la relación recíproca, es una relación recíproca entre el cuerpo y el alma. Y luego en Lacan, entonces también la palabra anudamiento, leemos siempre en términos significantes, anudamiento no pasa ya desapercibida, ¿cierto? Desde los nudos de Lacan y de la manera como Lacan se refiere a los nudos desde el principio de su enseñanza hasta el final y desde diversas perspectivas, entonces la palabra anudamiento no nos puede ser indiferente, y me parecía importante cómo Freud también utiliza, bueno, la traducción, no sabemos en alemán exactamente cómo es, pero la traducción nos da esa dimensión de anudamiento, un anudamiento para atender en su plena dimensión el aspecto descuidado hasta entonces de esa relación recíproca entre cuerpo y alma. No vamos a retomarlo pues de la ocasión pasada, pero es simplemente mirar cómo atender a algo, tratar de entenderlo, va a implicar un anudamiento entre diversos aspectos y diversas perspectivas. Vamos a tratar de establecerlas en el texto. Y entonces el término anudamiento me llevó a Lacan, obviamente, donde él enuncia en 1972, en el seminario 19, por primera vez, cómo le llega el asunto del nudo. Él cuenta la historia, estaba con una amiga tomando como un café o algo así, y ella le cuenta de la historia de los Borromeos. Entonces ese día en la lección del seminario 19 del 72 dice: como anillo al dedo me ha sido dado algo que no es ni más ni menos que el escudo de armas de los Borromeos, que es lo que va a dar origen pues a que él empiece su trabajo y su reflexión sobre el nudo Borromeo, para atrapar ahí, para formalizar ahí sus tres registros: real, simbólico e imaginario. Entonces, como que vamos pensando, porque esto es desde Freud hacia Lacan, ¿cierto? Vamos pensando esa manera del anudamiento entre los tres registros, y que lo podemos pensar, el anudamiento entre esa relación recíproca entre el cuerpo y lo que Lacan está llamando aquí alma. Tenemos también siempre decimos, ya en estos 700, este año con la conmemoración de Dante, estamos pasándolo por Dante. Entonces retomo como esa frase de Dante en la que se nos habla de ese punto importante. Vamos a ver que no sé cómo cómo bajar esta cosa que no deja ver. Pero bueno, Dante dice, en el primer momento, en la entrada, en el encuentro antes del encuentro con Virgilio, va a decir: el miedo
que había permanecido en el lago de mi corazón durante la terrible noche, durante la noche que pasé con tanta angustia, perdón, el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche que pasé con tanta angustia. Entonces es eso del miedo y la angustia, que es la angustia, como hemos dicho algunas veces, es señal de lo real y es lo más cercano al cuerpo. Entonces, quería como plantearlo ahí, que es ese tratamiento de la angustia que va a hacer Dante a través de la Divina Comedia, bueno, que nos va a enseñar muchísimo. Antes de empezar, quería también contarles que hace 15 días invitarlos también, porque esto es producto del trabajo aquí en las lecturas, es decir, poder leer con ustedes este texto, subrayando lo que es el nivel de la enunciación en psicoanálisis, dándonos cuenta, por ejemplo, cómo este texto es un punto de capitón en el psicoanálisis a partir de la posición que toma Freud en su enunciación, ¿cierto? Cómo la asume, cómo asume también los riesgos de lo que está diciendo, ¿cierto? Y toma distancia respecto a otros que han hablado del mismo tema. Entonces resulta que, claro, acostumbrada aquí a la manera, a la forma de la enunciación de Freud, resulta que en la noche de escuela del 12 de julio, tal vez algunos pudieron asistir y si no de pronto lo van a poner en el YouTube. Presenté este texto presenté un texto para esa serie de noche de escuela que se llama El amor de transferencia aún. En la noche de escuela se llama El amor de transferencia aún. Mi texto se llama distinto. Pero resulta que la comentadora de los textos hace una cita, o sea, hace una referencia a una cita de Freud, y Freud, y lo que ella dice es que Freud dice un humillante aprendizaje en nuestra ciencia. Y yo, no. Es decir, se los comparto porque justamente estamos hablando de eso. No, Freud desde el principio, ¿cierto? Y más después de lo que leímos hace 15 días, o sea, esa actitud de él frente a los médicos a quienes les es difícil tratar de ver algo en esa relación entre el alma y el cuerpo, ¿cierto? Entonces yo decía, no. Este humillante, esto aquí no me suena. Una de dos, voy a verificar si realmente eso es lo que dice Freud o no. Resulta que le escribo pues a la comentadora, ella me dice que primero que la cita pues no estaba situada en su lugar, y la perla es que me manda la cita en las dos traducciones, en la de Ballesteros y en la de Amorortu. Y mientras que Ballesteros traduce humillante, Amorortu produce vergonzosa. Y yo, aquí está, peor, todavía menos que cuadra. Bueno, entonces hago como un pequeño artículo porque me parece importante. Esto es una ética de la lectura, me da la impresión, ¿cierto? Estamos leyendo con cuidado, leer con cuidado, no solamente para nosotros entender en tiempos lógicos, por eso leemos en voz alta, entre varios, y en tiempos lógicos para tratar de seguir los textos de la enunciación del autor y sus enunciados en relación con esos textos, con su propósito, con el propósito que tiene al decirnos lo que nos dice a su enunciación. Entonces, escribí un pequeño artículo, los invito a que, esto es simplemente propaganda, para que lo lean, está en el blog de la sede, que salió en el Voz a Voz de esta semana pasada. Entonces los invito porque es producto también como de esta lectura, de estas lecturas que hacemos. El título, y es más, además, como de males me dan cuerda, porque entonces cuando hago el artículo que se llama así, Disipando un malentendido
o Fe de ratas sobre una cita de Freud en la noche de escuela del 12 de julio sobre el amor de transferencia aún. Haciendo ese artículo dije, pero es que esto me está pidiendo cuerda, estoy hablando de la importancia del nivel de la enunciación en psicoanálisis, no solamente en la lectura, sino en la clínica y en general. Entonces, se me ocurrió escribir una trilogía y bueno, la vamos a ir publicando en otras ediciones, les comentaré cuando salga porque es producto de este trabajo con ustedes, de esta lectura con ustedes. Entonces les avisaré de la siguiente. Entonces les queda ahí cualquier aporte, comentario a ese texto será siempre bienvenido. Bueno, después de esta pequeña publicidad, vamos a dar inicio al texto, pero voy a dejar de presentar porque de la vez pasada, antes de retomar y hacer como la síntesis, quería darle la palabra a Amy Martínez, que ya había propuesto la lectura de un pequeño fragmento de Lacan en relación con lo que veníamos leyendo. Entonces, Amy, te doy la palabra para que lo leas antes de que nos metamos en la lectura de hoy. Buenas noches. Bueno, me tomo 2 minutos. Son 2 pequeños fragmentos. El primero se encuentra en la página 237 de Función y campo de la palabra de Lacan. Dicen, ya sea por agente de curación, de formación o de sondeo, el psicoanálisis no tiene sino un medium, la palabra del paciente. La evidencia del hecho no excusa que se le desatienda. Ahora bien, toda palabra llama a una respuesta. Y la otra aparece un poco más adelante en la página 247, donde dice, al igual que Freud, tampoco nosotros negamos en este análisis del sentido de su método la discontinuidad psicofisiológica que mantienen los estados en que se produce el síntoma histérico, ni que éste pueda ser tratado por métodos hipnosis, incluso narcosis, que reproducen la discontinuidad de esos estados. Sencillamente y tan expresamente como él se prohibió a partir de cierto momento recurrir a ellos, desautorizamos todo apoyo tomado en esos estados, tanto para explicar el síntoma como para curarlo. Porque si la originalidad del método está hecha de los medios de que se privan, es que los medios que se reserva bastan para constituir un dominio cuyos límites definen la relatividad de sus operaciones. Sus medios son los de la palabra en cuanto que confiere las funciones del individuo un sentido. Con relación pues como a lo que mencionó Marcela, que pues, en la ocasión pasada que aparecía como el 70 y algo, pues que Lacan llamaba mediums, y yo lo había encontrado en este que es del 53 y retoma pues como lo que dice Freud, que es como el método con el que se empieza a trabajar a partir de cierto momento. Me gustó, si querés volver a subrayar esa parte, esa frasecita de esa discontinuidad que se presenta en la histeria. Cuando dice como Freud, cuando empieza al igual, a decir... Dice, al igual que Freud, tampoco nosotros negamos que en este análisis del sentido de su método, la discontinuidad psicofisiológica que manifiestan los estados en que se produce el síntoma histérico, ni que este pueda ser tratado por métodos hipnosis, incluso narcosis, que reproducen la discontinuidad de esos estados. Exacto. Y luego va a decir que justamente de esos medios se va a privar, ¿cierto? No va a continuar. Aquí estamos en el momento en que Freud está viendo cuáles son las perspectivas, aquello que la hipnosis puede facilitar. Recuerden que estamos en 1890 y seguimos aquí entonces esos principios.
Bien, gracias, Amy. Vamos a estar en referencia a esas remisiones y luego en la próxima le diremos a Marcela que nos traiga la cita de ella, donde también utiliza el término de medium, o sea, más adelante. Bueno, ahora sí, para retomar, quería como, y justamente también en el orden de retomar la enunciación, para dónde vamos, porque algunos de pronto llegan nuevos o hace 15 días también ya son 15 días. Entonces, retomaremos como el propósito del texto de Freud, ¿cierto? Concluimos, siguiendo un poco su enunciación, que lo que pretende en general, eso lo leímos en la primera página 115, es mostrarnos cómo la ciencia consigue devolver a la palabra una partecita, pues, siquiera de su prístino poder ensalmador. Y cómo esto va a permitir entonces que haya un tratamiento psíquico. Lo aclaro en estos términos, es decir, cómo el empeño médico, pese a múltiples obstáculos, eso está mal escrito, me perdonan esa coma ahí, pese a múltiples obstáculos, pudo encontrar los medios de hacer operar la palabra en el tratamiento psíquico, en el tratamiento anímico. Obviamente no es todavía el psicoanálisis, pero nos enseña eso, ¿cierto? Ver cómo en la medida en que el médico pueda devolverle algo del originario, poder ensalmador a la palabra, se puede de alguna manera encontrar un medio para trabajar desde lo anímico. Esta es una síntesis que hago como de esas páginas preciosas que me parecieron sobre la manera como Freud nos va mostrando esa historia de la medicina de una manera absolutamente distinta. Dice, con ese propósito, pues, así nos conduce por momentos claves de la historia de la medicina en el siglo XIX, pero desde una perspectiva lógica más que epistemológica y dentro de una dimensión ética que deja por fuera todo juicio condenatorio sobre aquel que no ha visto o no ha comprendido las relaciones recíprocas entre el cuerpo y el alma. No se dan cuenta, por eso cuando escuché ese humillante ahí en la noche de escuela, yo dije, no, esto no me cuadra, aquí hay algo que no funciona, después de haber leído pues esos párrafos. Y continúo. En esa dirección, Freud pues aclara que es la práctica médica misma la que permitió un cambio de percepción de las cosas en algunos médicos entre los años 1875 y 1890. Estos pudieron aceptar la evidencia de que ellos, algunos, la evidencia de que en muchas enfermedades de manifestación corporal, hoy de pronto los llamaríamos fenómenos de cuerpo, no había ninguna causa de la misma naturaleza, es decir, corporal, que las causas había que buscarlas entonces del lado anímico, del lado del alma. Ahí quedamos en la ocasión pasada y ahora sí retomamos entonces la lectura del texto. Adela, ahora sí puedes presentar, porfa. Vamos a empezar en la 118. Bien. Que después de este recorrido aquí en esta 118 va a ser como una síntesis de ese recorrido y bueno, ya continuaremos. ¿Quién quiere leer este primer párrafo? Adela, hay un cuadrito azul, trata de quitarlo con la X para que se pueda ver el texto bien, eso. Eso. Bueno. ¿Quién empieza con este párrafo? Satria, bueno, Satria. Si quieres, Satria, yo empiezo. Bueno, listo, Sol, adelante. Bueno. Los médicos se vieron así frente a la tarea de investigar la naturaleza y el origen de las manifestaciones
manifestaciones patológicas en el caso de estas personas nerviosas o neuróticas, llegándose a este descubrimiento. Al menos en algunos de estos enfermos, los signos patológicos no provienen sino de un influjo alterado de su vida anímica sobre su cuerpo. Por tanto, la causa inmediata de la perturbación ha de buscarse en lo anímico. En cuanto al otro problema, el de saber cuáles son las causas más remotas de esa perturbación que afecta a lo anímico, que a su vez ejerce después de una influencia perturbadora sobre lo corporal, podemos despreocuparnos de él por el momento. Pero la ciencia médica había hallado aquí el anudamiento para entender en su plena dimensión el aspecto descuidado hasta entonces, la relación recíproca entre el cuerpo y el alma. Exactamente, ok. Bueno, me gustaría decisor. hacer como, a ver, leyendo estos párrafos me fui a buscar una charla que yo hacía algunos meses había oído de Claudia en Zoom, precisamente sobre el cuerpo. Y de una forma muy bella, ella hace una referencia frente a una pregunta que le hacen en la misma charla, ¿qué es el cuerpo? ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo y el órgano? Y encuentro que es un anudamiento, el cuerpo es un anudamiento que hay entre el órgano. El órgano viene a ser en lo que yo entendí, pero me gustaría mucho que ustedes la oyeran. Yo se las iba a mandar al chat, pero bueno, me embolaté. El órgano es como una parte del cuerpo. Sí. Hace parte del cuerpo, pero el anudamiento existe, le entendí yo a Claudia, entre la psiquis, el órgano y todo lo relacionado filosóficamente, o sea, la psiquis. Y sería muy bueno que aclaráramos eso. ¿Qué entienden ustedes? Porque es muy diferente cuando en psicoanálisis se habla de cuerpo a cuando en medicina se habla de órgano, que es también del mismo cuerpo, que en medicina se trataría más el órgano que el cuerpo. En medicina generalmente se trata es el órgano y pocas veces se trata el cuerpo, donde hay un anudamiento entre la psiquis, o sea, entre lo anímico y la patología del órgano. Se deja al lado como, pues me parece a mí que se deja de lado muchas veces la psiquis y se trata es específicamente el órgano. Y precisamente eso, o sea, esas son como las aclaraciones que yo he estado entendiendo aquí, que me ha parecido de una forma maravillosa, que desglosa Freud pues de una forma hermosa. La importancia de lo anímico. Sí, sí, claro que estamos en 1890, ¿cierto? Va a pasar mucho tiempo antes de que, pues, de que lleguemos pues como a estos términos en los que plantea Claudia su entrevista en Zoom. Sí, mandanos el enlace ahorita cuando te sea posible. Es muy interesante, pero aquí estamos como en la pista
de cómo es que Freud comienza a ver justamente esa relación recíproca, dice él, entre el cuerpo y lo anímico, ¿cierto? Ya va a venir, inclusive él habla, va a marcar esa diferencia de lo que es un organismo, ¿cierto? En el texto de Más allá del principio del placer, cuando va a plantear ese asunto, y a partir de ahí pues también Lacan lo va a desarrollar. Entonces va a ser, aquí lo que estamos tratando es de ver cómo nos muestra que este cuerpo, y esto es muy asombroso, ¿cierto? Es muy elemental, va muy paso a paso, pero me parece importante, sobre todo la descripción que va a continuar haciendo. Retomemos, relee porfa Sol las primeras frases para que volvamos a retomarlas y a ver cómo se vinculan con lo leído en los casos. Hay que, en mi síntesis, no puse, creo que me faltó, cómo justamente va a referirse a esas causas anímicas en manifestaciones corporales, en lo que se llaman pues las enfermedades funcionales que no podían ser curadas pues por la neurología, ni por la psiquiatría, ni por los médicos, ¿cierto? Que son las que habíamos visto en la página 117, que son la neurastenia y la histeria, ¿cierto? Y cómo en algunos casos se presentaba, él clasifica aquí las funcionales del sistema nervioso, y nos va a recordar por lo demás que ni siquiera después de la muerte del enfermo había ninguna traza de que hubiera habido alguna falla en el cerebro que pudiera explicar esos síntomas, tanto de la neurastenia como la histeria, que eran corporales, como los síntomas anímicos o los síntomas patológicos que estaban solo en el orden de las ideas, que son las ideas delirantes, las ideas obsesivas y lo que llamaba ahí la insania, insania, que sería del orden de la psicosis. Entonces, es lo que está tratando de mostrarnos, va mostrando cómo los médicos debieron darse a la evidencia de cómo no podían explicarse las causas, los síntomas corporales con causas corporales. Entonces, releamos oración por oración para ver qué comentario y qué relación podemos hacer ahí, Sol, otra vez, por favor. Los médicos se vieron así frente a la tarea de investigar la naturaleza y el origen de las manifestaciones patológicas. En el caso de esas personas nerviosas o neuróticas, llegándose a este descubrimiento. Al menos en algunos casos de estos enfermos, los signos patológicos no provienen sino de un influjo alterado de su vida anímica sobre su cuerpo. Exacto, esa es la conclusión a la que llegan, ¿cierto? Después de darse cuenta que no había realmente ninguna causa corporal, ¿cierto? Esos signos patológicos, sea de los obsesivos o de las ideas delirantes, de la insanía, o en el cuerpo de la histeria, de la neurastenia, tienen una causa, y es que provienen de un influjo alterado de su vida anímica sobre el cuerpo, un influjo alterado de su vida anímica sobre el cuerpo. Seguí eso. Por tanto, la causa inmediata de la perturbación ha de buscarse en lo anímico. En cuanto al otro problema, el de saber cuáles son las causas más remotas de esa perturbación que afecta a lo anímico, que a su vez ejerce después una influencia perturbadora sobre lo corporal. Podemos despreocuparnos de él por el momento. Exactamente. Entonces, dos causas, ¿cierto? Hay una causa inmediata,
¿cierto? Que ha de buscarse en lo anímico, en aquello que perturbó lo anímico o la psiquis de la persona y que va a influir sobre su cuerpo. Esa es la causa inmediata. Y luego nos va a decir en cuanto a las causas más remotas, más lejanas, ¿cierto? De esa perturbación que afecta a lo anímico y que a su vez ejerce después una influencia perturbadora sobre lo corporal. Despreocupémonos, no es ahora el asunto de la investigación. Y continúa. Entonces Pero están las la causas ciencia inmediatas y las remotas. médica, Sí, seguí. pero la ciencia médica había hallado aquí el anudamiento para atender en su plena dimensión al aspecto descuidado hasta entonces, la relación recíproca entre el cuerpo y el alma. Entonces, la ciencia médica había hallado aquí. Aquí yo tengo muchas dudas sobre a qué se refiere ese aquí, y aquí lo pongo lo comparto con ustedes, a ver ustedes qué piensan. Ese aquí, ¿a qué se refiere? Se refiere a la tarea que se dieron, pues, o sea, estos enfermos de las ideas o a estos enfermos del cuerpo, neurastenia, histeria, o ese aquí a la relación entre las causas remotas y las inmediatas, ¿cierto? ¿O en qué? A ver, cuenten. Hipótesis. No pude encontrar, Marlene está por ahí, Marlene, no pude encontrar la anáfora. ¿A qué se refiere? Estaba releyendo porque no sabría No está. que parecer, pues no habría, por ahora no encontré argumentos que sustenten que sea una u otro asunto. Estaba releyendo. Yo creo que adelante lo va como explicando más. Perfecto, avancemos a ver qué, y para el final miramos a ver, porque es que es importante, es el anudamiento para atender en su plena dimensión al aspecto descuidado hasta entonces. ¿Cuál era el aspecto descuidado? La relación recíproca entre cuerpo y alma, porque recuerdan que al principio los médicos capturados por todos esos avances que habían encontrado respecto a lo corporal, el hecho de haber descubierto las células, el funcionamiento químico, todo eso, pues muchos de ellos se quedaron enraizados en la dimensión corporal, obviando la relación con lo anímico. Entonces aquí ya esta evidencia de estas enfermedades les muestra que tiene que haber una causa que no es corporal esencialmente, sino que va en lo anímico. Entonces continuemos con el párrafo. No sé si adelante dejará él aquí, no sé, porque entonces también hay un pero. Él dice que a su vez ejerce después una influencia perturbadora. Él dice, podemos despreocuparnos en cuanto al problema del saber cuáles son las causas más remotas de esa perturbación, que afecta a lo anímico, que a su vez ejerce después una influencia perturbadora sobre lo corporal. Podemos despreocuparnos de él por el momento, pero no sé si despreocuparnos en este momento desde qué mirada, pero la ciencia médica había hallado aquí, tal vez en esa, no sé, en esa causa remota de esa perturbación, el anudamiento para entender en su plena dimensión al aspecto descuidado hasta la relación recíproca entre cuerpo y alma. Es una posibilidad, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo a ver qué nos encontramos. Pienso otra bueno, posibilidad. Sí, yo lo miro desde... Ay, ¿qué se hizo? Ah, lo subieron mucho, espérate. Vea, yo me voy desde por lo tanto, desde ahí. Por lo tanto, la causa inmediata de la perturbación ha de buscarse en lo anímico. Ahí hay una expresión muy clara. En cuanto al otro, yo digo, ahí está él como introduciendo el otro asunto, o sea, el otro problema. Si uno va a sacar ese párrafo o esa aclaración que él va a hacer en cuanto al otro problema, de como de ir más allá,
Entonces sería, por lo tanto, la causa inmediata de la perturbación ha de buscarse en lo anímico. Pero la ciencia médica había hallado aquí, para mi intento como hipótesis por ahora, en lo anímico. Porque en cuanto a lo otro, él ahí da como un salto y no le da como continuidad a eso inmediato que plantea respecto a lo anímico. Y concluye, no sé, pensaría que tiene relaciones con ese asunto de lo anímico. Esa pregunta que estás haciendo, No, sí, nos das una buena pista, si Pues, obviamos. pero el pero, esa conjunción adversativa, ¿a qué es adversativa? A la anterior afirmación. Exacto. Tuve que, Pero sí es tuve importante. que dejarte de compartir porque no podía hablar, no sé cómo se hace para hablar. Entonces yo estaba que me hablaba. Y yo lo veo como desde otro punto que dice Amparo. Él habla de dos causas, una causa inmediata y una causas remotas. Y yo siento que está hablando no nos preocupemos por las causas remotas, pero ahí es donde la medicina encontró esa relación, digo yo, pues que lo veo. Sí, yo creo que ahí a eso alude el pero, ahí, a eso puede aludir Yo voy a volver a compartir y perdóneme porque es que estoy muy ya en esta partecita. Voy a volverlo a compartir. Listo, pero avancemos entonces a ver cuál de estas hipótesis se aclaran con lo que sigue, ¿cierto? Sí. ¿Quién quiere continuar con la lectura de este otro párrafo? Si quieren, yo leo. Listo, Luz Amparo. Solo tras estudiar lo patológico se aprende a comprender lo normal. Acerca de la influencia de lo anímico, desde siempre se supusieron muchas cosas que solo ahora se han puesto bajo la luz correcta. El más cotidiano y corriente ejemplo de influencia anímica sobre el cuerpo que cualquiera puede observar es la llamada expresión de las emociones. Casi todos los estados anímicos que puede tener un hombre se exteriorizan en la tensión y relajación de sus músculos faciales, la actitud de sus ojos, el aflujo sanguíneo a su piel, el modo de empleo de su aparato fonador y en las posturas de sus miembros, sobre todo de las manos. Estas alteraciones corporales concomitantes casi nunca resultan útiles a quien las experimenta. Al contrario, si pretende ocultar a otros sus procesos anímicos, muchas veces estorban sus propósitos. Pero a los demás les sirven como unos signos confiables a partir de los cuales pueden inferirse los procesos anímicos. Y a menudo se confía más en ellos que en las simultáneas manifestaciones verbales deliberadas. Ese trae como pie de página, véase el ejemplo mencionado en el historial clínico de Dora. Bueno, pero eso es una nota que no es de Freud, sino de Strachey. Sí. Bueno, si mientras un hombre realiza ciertas actividades anímicas, es posible someterlo a un examen más atento, se hallan otras consecuencias corporales de ellas en las alteraciones de su pulso, en los cambios de la distribución de la sangre en el interior del cuerpo, etc. Bueno. Un trastorno de ansiedad. pero a ver, ¿cómo lo nombramos ahora? ¿Cierto? Es muy difícil no hacer la relación con lo de ahora, pero mire cómo nos lleva él despacio hablando de que se llama, en un primer momento, ¿cierto? Se trata de la expresión de las emociones, ¿cierto? Y cómo todas estas emociones se expresan con todos estos signos corporales, es impresionante, ¿cierto?
hace un inventario que uno lee a veces como a la carrera y como que sí, lo sabemos, pero va a hacer ese inventario, volver a releer el inventario, ¿cierto? Donde dice... En lo más cotidiano. Sí. En lo más cotidiano y corriente ejemplo de influencia anímica sobre el cuerpo que cualquiera puede observar es la llamada expresión de las emociones. Exacto, entonces el más sencillo, ¿cierto? De los casos de influencia anímica sobre el cuerpo, que no es solamente en la situación patológica, sino en lo cotidiano, en lo corriente, ¿cierto? Y por eso es que subraya el principio. Solo tras estudiar lo patológico se aprende a comprender lo normal, es decir, estos casos anteriores, ¿cierto? A partir de ahí, entonces, podemos comprender estas expresiones normales de la manera como lo anímico influye en el cuerpo, ¿cierto? Y nos hace una pequeña, un renglón de historia. Esa influencia, acerca de la influencia de lo anímico, siempre se ha sabido, desde siempre se han sabido cosas que solo ahora se han puesto bajo la luz correcta. Vamos a ver, es la luz correcta que nos va a dar. Entonces, nos da el primer ejemplo, ¿cierto? Que es cómo influye lo anímico en el cuerpo, que es la expresión de las emociones. Entonces, léelas, vuelve a leer ese inventario, porfa, Luz Amparo. Perfecto. Casi todos los estados anímicos, a ver, la clara que casi todos los estados anímicos que puede tener un hombre se exteriorizan en la tensión y relajación de sus músculos faciales. Eso, entonces, la cara, ¿cierto? En la tensión, en la cara, en los gestos de la cara. Lo hice pues en términos muy médicos, tensión y relajación de sus músculos faciales. Bien, segundo. La actitud de sus ojos. Correcto, y es que pensemos, lo vemos todos los días, sabemos con la persona con la que vivimos o con la que más estamos en contacto, en el trabajo, en la familia, todo esto lo leemos todo el tiempo, la actitud de los ojos, y uno le pregunta al otro, ¿estás enojado conmigo? ¿Por qué? A veces en la manera de mirar se nota, ¿cierto? O en la manera, en el gesto que tiene la cara. Bueno, tercero. El aflujo sanguíneo a su piel. Exacto. O sea, sí, se pone rojo, ¿cierto? Rojo. Exacto. Ajá. El modo de empleo de su aparato fonador. De su aparato fonador. No dice de las palabras, del aparato fonador, del que produce la voz. Es decir, por su voz, por el tono de la voz. No me interesa tanto lo que dice, sino el tono de la voz. El aparato fonador es eso, la voz. Y en las posturas de sus miembros, sobre todo de las manos. Posturas. Postura de las manos. Bien. Estas alteraciones corporales concomitantes casi nunca resultan útiles a quien las experimenta. Llama la atención eso, ¿cierto? Sí. Que las experimentas como que no se diera cuenta de eso, ¿qué? Pues sí se da cuenta, seguí, ahí lo va a explicar, seguí Amparo, sí. Al contrario, si pretende ocultar a otros sus procesos anímicos, muchas veces estorban sus propósitos. Ya no las puedes... Lo que hacen es delatarlo. Sí, lo que hacen es delatarlo. El sudor, tuve un analizante que sudaba cuando estaba frente a una situación en la que él creía que estaba mintiendo, que era susceptible de mentir, sudaba a mares. Y entonces me decía, y mientras más quisiera no sudar, más sudo, ¿cierto? Era todo lo contrario. Entonces, y entonces el otro decía, bueno, ¿pero qué te pasa, cierto? Pero a los demás les sirven como unos signos confiables a partir de los cuales pueden inferirse los procesos anímicos. Y a menudo se confía más en ellos que en las simultáneas manifestaciones verbales deliberadas. Ana, así como dijiste lo del aparato fonador, no son las palabras, aquí también es importante
importante esto de manifestaciones verbales deliberadas, que no se refiere a la palabra en este sentido válido en la técnica analítica. Exacto. Y el otro, pues, pero ¿qué te pasa? Es que estás nervioso, estás preocupado, ¿qué ocurre, cierto? Y entonces el otro dice, no, no es nada, tranquilo, No, pero, no me pero pasa sigue nada. no Ajá. pasa nada, pero Ajá. sigue con las manos, cierto, frotándose Sí. las manos, o sigue rojo, sigue Ujú. sudando, o sigue de alguna manera tensionado, y obviamente que eso lo delata, ¿cierto? Entonces, por más que utilice palabras deliberadas para tranquilizar al otro, no, no es eso, ¿cierto? A mí me sigue llamando la atención eso de que casi nunca resultan útiles a quien las experimenta, más eso no significa que no lo perturben. No son útiles por eso, porque quiere ocultar el estado anímico y el cuerpo lo delata. Más adelante yo creo que va a hacer referencia a cuáles son como esas emociones, pero que por lo general pues son tristeza, miedo o rabia, lo que se pretende como ocultar en algunos momentos, y que por mucho que intente explicar, no me pasa nada, estoy tranquilo, no hay problema, son ese orden, las emociones. Exacto. O cuando se vuelven rojos los adolescentes, se achantan, ¿cierto? Les da pena, les da timidez. No solo los adolescentes. Sí. Exacto. Sí. Pero yo me pregunto, es como si el cuerpo también está, pues ahí lo del anudamiento, que uno no quiere decir, uno no quiere expresar con palabras, pero el cuerpo pero el cuerpo lo que quiere es precisamente que se den cuenta, pues no sé si me hago entender. Hay una pues, influencia, sí. O sea, ahí está el anudamiento. No le sirve cuando una compañera remarca eso de que no le sirve, pues que dice que no le sirve. Sí le sirve porque le está diciendo al otro si estoy bravo, si estoy achantado, si tengo pena, pero no soy consciente de eso, pues no quiero decir que sí, pues que como hace. Este párrafo a mí me trae como me trae la resonancia del polígrafo. Del polígrafo en la actualidad, que pues algunas instituciones utilizan, sobre todo esas instituciones de la policía y todo eso, utilizan el polígrafo. Y entonces va muy bien esto de las expresiones, las emociones, y también de alguna manera pues con todo esto de la palabra, ¿no? El timbre de la voz, como usted decía, Ana. Sí. Y hay toda una disciplina de comunicación no verbal, ¿cierto? Que exacto, pero bueno, ya ellos interpretan a su manera, pero sí. Eso sí se lo prohíbe el psicoanálisis, ¿cierto? Ajá, no sí. Hasta que el analizante no lo diga, pero sí es un indicador de que algo pasa, ¿cierto? Y en este momento Freud está leyendo como esa línea. Sí, termina. Sí. Pero es una pregunta, es que, bueno, Victoria acaba de decir que la nota 111 dice caso Dora, página 67, es como si a Dora le hubiese pasado eso, pero yo intenté ubicarlo, me fui hasta el volumen 7 y bueno, ahí se habla del caso Dora, pero no encontré como que en un punto donde estuvieran estas expresiones de las emociones o esta intención de ocultarlo, pero su cuerpo actuarlo. Si de pronto, o no sé si es relevante en este caso, pero me gustaría, si alguien sabe, que me ayude a ubicarlo. Pongámoslo como tarea, ya van 2 tareas para la próxima, la de Marcela y esta. Ok, perfecto. Sí, gracias, Amy. Sí. Si mientras un hombre realiza ciertas actividades anímicas,
mí me interroga y pues no sé, lo de actividades anímicas, ¿es posible someterlo a un examen más atento? ¿Se hallan otras consecuencias corporales de ellas en las alteraciones de su pulso, en los cambios de la distribución de la sangre en el interior de su cuerpo? Ya no tan externo. No cuestiones de emociones, pero sí está realizando cierta actividad anímica, ¿cierto? Por ejemplo, Sí. que resolver un problema de matemáticas, no sé, pudiera ser, ¿cierto? Hay una cantidad de cosas que pueden alterar. Hay un ejemplo que yo creo que puede estar ahí. Hay un síndrome que se llama de la bata blanca, que es el miedo a ir a donde el médico y a que lo chusen y todas esas cosas. Entonces eso produce una alteración, ese miedo produce una alteración a nivel de la distribución de la sangre. La gente se pone pálida, se desmaya y todas esas cosas de puro miedo, pues de la sensación del miedo que produce. Es como... Okay. Yo Sí, tengo una anécdota que es muy charra, tengo un amigo que es médico, que era pediatra, y bueno, ya está jubilado y empezó pues con todas sus dolencias del cuerpo, y cuando va donde el médico a lo que lo revise, la presión se le sube, tiene miedo el síndrome de la bata blanca, le da miedo igual que todo el mundo. Entonces pues como muy charra que él vivió toda la vida de su medicina, pero él como paciente le da esto, pues tiene todos estos cambios de emoción en la sangre y en el interior de su cuerpo. Sí, aquí habla de un hombre que realice cierta actividad anímica, o sea, que está pensando, que está realizando algún trabajo anímico, además también eso le ocurre. Listo, yo pienso que... al pánico o al miedo de algo. Por ejemplo, voy a dar una conferencia y me da mucho miedo hablar en público, ya uno esa actividad anímica de pensar en que cuando esté allá, en que se va a exponer, en que le va a dar susto, el cuerpo ya empieza a responder también con esas reacciones. Lo coge la idea al baño. Sí, pero entonces tenemos dos cosas distintas, la expresión de las emociones y el trabajo anímico, cierta actividad anímica. Vamos a ver qué va a continuar, porque él va a seguir con este inventario. Si alguien que lea el siguiente párrafo, que va a continuar con ese inventario de aquello, de una alteración anímica que influye sobre el cuerpo, ¿cierto? Bueno, yo leo entonces. Listo. En ciertos estados anímicos denominados afectos, la coparticipación del cuerpo es tan llamativa y tan grande que muchos investigadores del alma dieron en pensar que la naturaleza de los afectos consistiría solo en estas exteriorizaciones corporales suyas. Es cosa sabida cuán extraordinarias alteraciones se producen en la circulación, en las secreciones, en los estados de excitación de los músculos voluntarios bajo la influencia, por ejemplo, del miedo, de la ira, de las cuitas del alma, del arrobamiento sexual. Hago un paréntesis que me parece muy linda la palabra cuita, que se refiere a sufrimiento, a dolor. No son no es como no son cositas en diminutivo, sino cuitas son sufrimientos. Menos conocidas, pero perfectamente demostradas, son otras consecuencias corporales de los afectos que ya no se incluyen entre sus exteriorizaciones. Estados afectivos persistentes de naturaleza penosa, o como suele decirse depresiva, como la cuita, la preocupación y el duelo, rebajan la nutrición del cuerpo en su conjunto, hacen que los cabellos se encanezcan, que desaparezcan los tejidos adiposos y las paredes de los vasos sanguíneos se alteren patológicamente. A la inversa, bajo la influencia de excitaciones jubilosas de la dicha, vemos que todo el cuerpo florece y la persona recupera muchos de los rasgos de la juventud,
qué belleza. Ay, Dios. Es evidente que los grandes afectos tienen mucho que ver con la capacidad de resistencia a las infecciones. Un buen ejemplo de ello es el que han indicado ciertos observadores médicos. La propensión a contraer tifus y disentería es mucho mayor en los integrantes de un ejército derrotado que en los triunfadores. Ahora bien, los afectos, y casi con exclusividad los depresivos, pasan a ser con harta frecuencia causas patógenas tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. En estos últimos casos, cabe suponer que la persona afectada tenía desde antes la propensión, hasta entonces ineficaz, a contraer esa enfermedad. Ahora uno piensa que la gente que más se angustia y más miedo le tiene a la pandemia, como que al virus, como que baja las defensas y también es más propensa a enfermarse, pues como tantos de estos casos que uno tiene como a la vista y que me parece que tienen actualidad. Yo me he hecho mucho esa pregunta que dice Marlene. Escuchando las noticias hace como 15 días, hablaban de los habitantes de calle respecto a lo del COVID, que habían sido pues X cantidad vacunados y que solo uno había muerto por COVID aquí en Medellín. El total de los habitantes, como de 3.000 o no sé cuántos que han censado. Entonces yo me hacía esa pregunta, o sea, un habitante de calle, la preocupación es, si hay preocupación, es por el día a día, muchos en estado como de enajenación o de estado de adicción, y me preguntaba hasta dónde está tenso un habitante de calle. Y me llamaba mucho la atención el bajo porcentaje de muertes, 1. Y tantas personas, por ejemplo, tanto médico, profesional, tantas personas que han fallecido, que se esperaría que estuviesen en un buen nivel de salud, pero resulta que no. Eso que decía Marlene, sus defensas, el estado de tensión, de preocupación, cuando los cogió la enfermedad, como en qué condición estaban entonces, mirando las cosas desde esa perspectiva que lo plantea Marlene. Cómo la tensión afecta el sistema de defensas y afectan los órganos y los vulnera. Ahora, Freud está haciendo como una distinción, pequeña distinción respecto a esa relación de las expresiones del cuerpo en relación con los afectos, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos, por eso volvemos a este punto de capitón, diríamos, del texto, ¿cierto? Solo tras estudiar lo patológico se aprende a comprender lo normal, ¿cierto? Veníamos hablando de cómo estas patologías, un dolor de estómago, unos dolores de cabeza que no tenían razones corporales, entonces tiene causas anímicas. Esa patología enseña a comprender lo normal y nos da el ejemplo de la expresión de las emociones, que ya lo vimos, del trabajo anímico que puede realizar alguien, ¿cierto? Como decimos, una tarea, un problema de matemáticas, la entrega de un trabajo, bueno, atención. Y en los afectos, en ciertos estados anímicos denominados afectos, la emoción no es lo mismo que el afecto, ni que el trabajo anímico. Entonces, en los afectos, ¿cierto? La copartición del cuerpo es coparticipación, perdón. La coparticipación del cuerpo es tan llamativa y tan grande que muchos investigadores del alma dieron en pensar que la naturaleza de los afectos consistiría solo en estas exteriorizaciones corporales suyas, ¿cierto? Algunos creyeron que los afectos se reducían a esas exteriorizaciones corporales. Entonces, Marlene, si querés releer, por favor, sí, para que veamos de qué se trata, ¿cierto? Cómo nos esclarece que no podemos pensar que esas fueran las exteriorizaciones
de los afectos, o sea, que los afectos se redujeran a esas exteriorizaciones. Sí, ajá. En ciertos estados anímicos denominados afectos, la coparticipación del cuerpo es tan llamativa y tan grande que muchos investigadores del alma dieron en pensar que la naturaleza de los afectos consistiría solo en esas exteriorizaciones corporales suyas. Es cosa sabida cuán extraordinarias alteraciones se producen en la circulación, en las secreciones, en los estados de excitación de los músculos voluntarios bajo la influencia, por ejemplo, del miedo, de la ira, de las cuitas del alma, del arrobamiento sexual. Bueno, entonces esos son los afectos, ya que es distinto a las emociones. Sí, miedo, ira, cuitas del alma, arrobamiento sexual, ¿a qué se refiere? La palabra ahí arrobamiento se entenderá como... Al arrebato sexual, ¿cierto? Bueno, momento éxtasis. Del éxtasis, ajá, sexual, exactamente. Ajá. Es un afecto, mira cómo lo cataloga ahí en este momento, como un afecto. Sí. Bien. Menos conocidas, pero perfectamente demostradas, son otras consecuencias corporales de los afectos que ya no se incluyen entre sus exteriorizaciones. Estados afectivos, estados afectivos persistentes de naturaleza penosa, o como suele decirse, depresiva. Entonces, menos conocidas, pero perfectamente demostradas, son otras consecuencias corporales de los afectos que ya no se incluyen entre sus exteriorizaciones. Estados afectivos persistentes de naturaleza penosa, como suele decirse depresiva, como la cuita, la preocupación, el duelo, rebajan la nutrición del cuerpo en su conjunto, hacen que los cabellos se encanezcan, que desaparezcan los tejidos adiposos y las paredes de los vasos sanguíneos se alteren patológicamente. Exactamente. Entonces, es distinto el afecto, digamos así, que pasa, transitorio, ¿cierto? El miedo, la ira, ¿cuál es el otro? Las cuitas, miedo, ira, las cuitas y el arrobamiento sexual. Y el arrobamiento sexual, mientras que estos son permanentes, son estados afectivos persistentes. Persistentes. Persistentes, esa es la diferencia. Y estos ya no se van a expresar con estas manifestaciones corporales exteriores, ¿cierto? Sino que ya entran al interior del cuerpo, ¿cierto? Y por eso presentan, me gusta, es que me encanta cómo va catalogando, cómo va clasificando estos afectos, ¿cierto? Como la cuita, porque es que arriba dijo las cuitas del alma, ¿cierto? Cuitas del alma. Pero aquí es como la cuita, pero esta ya es persistente. Sí, que es muy importante eso. Y también... No es que nuestro momentico ya, esos estados afectivos persistentes. Y de naturaleza penosa. Ajá, exacto. Persistente de naturaleza penosa, que es lo que va a llamar, pues, lo que suele decirse desde esa época, depresiva, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo son los afectos? ¿Cómo alteran el cuerpo? Léelo ahí, porfa, Marlene. ¿Cómo alteran el cuerpo? Porque también tienen ese efecto en el cuerpo, ¿cierto? De lo que veníamos hablando, de esa relación entre el cuerpo y... Exacto, pero lo afectan de manera distinta. Estas persistentes penosas, ¿cuáles son? Lee otra vez el inventario. Rebajan la nutrición del cuerpo en su conjunto. Eso. O sea, hacen que los cabellos se encanezcan, que desaparezcan los tejidos adiposos y las paredes de los vasos sanguíneos se alteren patológicamente. Cuando dice que desaparezcan los tejidos adiposos, uno dice que se enflaquece. Sí. Pero no veo la diferencia con rebaja en la nutrición, pensé que era lo mismo. Parece que no, porque uno puede estar delgado, pero bien nutrido. O sea, es distinto. ¿Y estas manifestaciones son menos...? La malnutrición en el cuerpo se manifiesta, por ejemplo, con caída del cabello, del pelo, con unos síntomas más extremos que se llaman marasmo y cuasiorco, que son
¿Marasmo y qué? Y cuasiorco, son unas enfermedades que los niños que son monitos y cachetones que Por desnutrición. exacto. Así también. Marianela me la imagino así. Entonces, esos son, Sí, puede pero ser bueno, malnutrición. ¿y qué significa esto que las paredes de los vasos sanguíneos se alteran patológicamente? Podría manifestar. ¿Cuál sería la enfermedad? Pero es un efecto de esto, de lo penoso, de los afectos penosos persistentes. Las Pálido, paredes, puede ser pálido, pues cuando uno está bien, pues cuando uno está contento, está sonrojadito. Rubicundo. de los vasos sanguíneos, pero que se Lo alteren patológico. patológicamente. Pero No sé yo creo si Satria que se estará por refiere, ahí. Sí, sí, eso Satria. yo creo que se refiere a la aterosclerosis, o sea, como a cuando un vaso sanguíneo empieza a tener cambios con el tiempo, por ejemplo, por hipertensión o se empieza a acumular grasa ahí, pero también tiene otros cambios inflamatorios, entonces eso hace que se vaya llenando de grasita y, por ejemplo, eso puede terminar en un infarto. Pero yo creo que está hablando de la aterosclerosis como un efecto, por ejemplo, de ese estado persistente. Exacto, que se manifiesta en el cuerpo de esa manera. Listo. Pero la Ahora, pared patológica tendría que ver con esos vasos sanguíneos también, Las paredes, sí. según lo sí, que decía Adela. Lo que dice pero la que dice aquí. sí, pero ya que es patológico el asunto, o sea, es de que se enferma, Sí. así como la nutrición, es que el estado penoso permanente afecte el cuerpo de esta manera, es bien diciente, ¿cierto? Y aquí nos va a dar la inversa. Porque no es Lee la lo inversa, mismo, porfa, Marlene. Sí, porque no es lo Satria. mismo ponerse rojo un ratico, por ejemplo, de pena, Sí, enseguida uno deja de estar rojo, o se pone pálido y enseguida deja de estar pálido, sí, pero entonces aquí ya está hablando, sí, de una cosa más como crónica, sí, no sí, aguda. Esa es como la canción, la cojeroso y sin ilusiones, así más. sí, sí, sí. Bueno, veamos la inversa, Marlene, porfa. Bueno, entonces, a la inversa, bajo la influencia de excitaciones jubilosas, de la dicha, vemos que todo el cuerpo florece y la persona recupera muchos de los rasgos de la juventud. Es evidente que los grandes afectos tienen mucho que ver con la capacidad de resistencia a las infecciones. Un buen ejemplo de ello es la que han indicado ciertos observadores médicos. La propensión a contraer tifus y disentería es mucho mayor en los integrantes de un ejército derrotado que en los triunfadores. Ahora bien, los afectos y casi con exclusividad los depresivos pasan a ser con harta frecuencia causas patógenas tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. En estos últimos casos, cabe suponer que la persona afectada tenía desde antes la propensión, hasta entonces ineficaz, a contraer esa enfermedad. Hay una O sea, Ya que ayuda. Pero está Pero hablando de entonces, problemas neurológicos. Eso último, pues a mí me sorprende un poquito porque en general uno también piensa estas cosas, pues que o sea, eso es no solo lo piensa pues uno que está en el campo de la salud, sino yo creo que es un pensamiento como general, como que lo emocional tiene que ver con las cosas en el cuerpo y con las enfermedades también. Pero me parece que Freud aquí dice algunas cosas más o menos como específicas. Y bueno, en este último punto me sorprende especialmente como lo específico, bueno, lo de la batalla es como un ejemplo muy interesante, porque seguramente sí está registrado eso, yo no lo había escuchado. Pero esto último, o sea, como que los estados afectivos, pero los depresivos exclusivamente, que como si tuvieran una, pues parte de... pues no son, porque es que no, no sabría cómo decir, porque no es, él dice que no la causa única, porque ya la persona seguro tendría que tener una propensión, pero que sí como que desencadenaran enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables. Entonces yo me imagino pues en Alzheimer o Parkinson o pues enfermedades neurodegenerativas, seguramente está hablando de eso.
Exacto. A ver, pasan a ser con alta frecuencia causas patógenas, causas, ¿cierto? Es estos afectos, los depresivos, porque el de la inversa lo pasamos muy rápido, pero él los calificó de grandes afectos, es decir, la dicha que hace pues, que la gente, que el cuerpo florezca, como dice ahí, y que se recuperen, se rejuvenezca también, ¿cierto? Y está también el triunfo en la batalla, ¿cierto? Quien triunfa, entonces va también a tener menos propensión a la cantidad de infecciones que seguramente son resultados del trabajo, pues, de la guerra. Ahora, lo que sí me llama la atención es esto, leámoslo otra vez que va con lupa, va despacio. Los afectos, los depresivos con exclusividad, ¿cierto? Sí. Son causas patógenas, pero tanto de enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables, cuanto de enfermedades de otros órganos. Entonces, Satria, vos decías ahorita de estos casos de Alzheimer, ¿cómo fue el que dijiste? Pues estaba pensando, porque él dice, enfermedades del sistema nervioso con alteraciones anatómicas registrables. Entonces yo me imagino que se refiere a las neurodegenerativas, pues a la enfermedad, a la demencia pues tipo Alzheimer, al Parkinson, que tienen pues como su correlato anatómico en el sistema nervioso. De pronto no sé si es epilepsia, pero yo me imagino más lo neurodegenerativo, supongo más. Pero bueno, pero también dice esto de que cuánto de enfermedades de otros órganos y también y si dijo causa, pues dijo que ya habría un factor de riesgo, como que ya habría una ¿cómo es que él dice? Coparticipación. No, como una, pues en estos últimos casos suponer una propensión. Una propensión. Como que debería haber una propensión, pero si llama causa y no desencadenante, como dije yo, sino causa a estos estados depresivos. Exacto, causa, imagínate, es que la cosa es grave ahí. Es que este Freud es muy atrevido, o sea, a mí me parece demasiado atrevido, o sea, es que son cosas que uno ni cree, no es tan fácil creerlas, y queriendo uno mucho el psicoanálisis y todo, pero a mí me asombra, pero es que ¿cómo se le ocurre decir esto, cierto? Es muy osado, es muy osado. Bueno, pero bueno, tiene, como decimos, no lo está inventando, es desde su propia experiencia médica, de su propia investigación, ¿cierto? Como vimos cuando fue estuvo pues en esta pasantía en las necropsias, ¿cierto? De donde extrae que realmente no había ningún registro, ningún rastro de que hubiera una causa corporal, que era en estos enfermos, ¿cierto? Entonces es lo mismo que ocurre acá. Lo de la guerra, pues a él en ese momento creo que la propensión a contraer tifus y desintería es mucho mayor en los integrantes de los derrotados que de los que triunfan. Bueno, vamos con el inventario. Sigamos con el inventario. Ana, pero a mí me parece muy válido resaltar eso de que la nota causa no lo plantea, está asociada, nada de eso, sino como causa, y que a la persona la hace vulnerable, la hace propensa a contraer esa enfermedad. Y lo mismo, por ejemplo, con el asunto que él plantea de lo de la guerra, que no haría el mismo efecto en alguien que es derrotado a alguien triunfador. O sea, el derrotado, esa situación anímica, esos afectos lo hacen propenso a una enfermedad, diría yo, específica. O sea, a mí me sigue llamando mucho eso la atención, hacerlo propenso o hacerlo vulnerable a la enfermedad. Sí, sigamos con el siguiente párrafo. Una pregunta antes de sí, Satria. Que yo quedé con una duda cuando usted, pues decíamos, estados afectivos persistentes. Entonces ahí enumeró pues las cuitas, la preocupación, el duelo y de naturaleza jubilosa, como la dicha. Por otro lado, digamos los afectos como más pasajeros, el miedo, la ira, cuitas del alma, arrobamiento sexual.
Y entonces usted decía, bueno, y está diferenciando afecto de emoción, pero a mí no me quedó claro, pues, cuáles son las emociones. Por ejemplo, yo pienso en miedo, y pues pienso que es un afecto, pero por decir que es un afecto, pero yo también diría que es una emoción. Pero entonces, ¿cuáles son las emociones, la diferencia de los afectos? Bueno, persistentes o pasajeros. Sí, yo no creo que son más atenuantes. Si ponemos el ejemplo, la vergüenza, ¿cierto? Se puso rojito, se achantó, ¿cierto? Las expresiones pueden ser similares, pero no responder al mismo afecto. No creo que la vergüenza sea uno de estos, esté en el mismo orden de la ira, el miedo o las cuitas. Es que ahora continuemos leyendo porque él va a seguir clasificando, a ver qué sacamos en claro, ¿cierto? A ver si, porque está muy interesante la pregunta. A mí la que se me ocurre es esa, la del achante, ¿cierto? La del achante es como el primero y que, bueno. Y por ejemplo, voy a decir una bobadita, pues como que yo pienso en esa palabra afectos, pensando como en Lacan, como que cuando habla pues en los afectos del alma y los afectos, él no dice los afectos, bueno, del ser y del alma, ¿qué es? Los afectos. Pero yo digo que los afectos están dentro de las emociones, ¿no? No, Freud está diferenciando emoción de afecto. Pero sí. Además, cuando usa la palabra emoción allá arriba, la pone entre comillas en el decir de otros. Pero es que una cosa... Voy a volver a pasar lo de la expresión de emoción. A ver. Pero que a mí me parece que una cosa es el afecto o la emoción, pues voy a decirlo así como si fueran lo mismo, y otra cosa es la expresión de ese afecto, de esa emoción. La llamada expresión de las emociones. Sí, pero me parece que la diferencia es entre la emoción y la expresión de la emoción, no entre la emoción y el afecto, pues digo yo. Ajá, más bien. Bueno, porque les cuento que de todas maneras estamos en 1890, Freud tiene una formación clásica pues muy importante y está claro que hay un inventario de lo que son las pasiones del alma, ¿cierto? Que Lacan va a retomar muy especialmente en el seminario 6, donde nos recomienda que vamos a estudiar esos afectos. De pronto en la próxima les traigo el PowerPoint con esa clasificación. Entonces tenemos la primera clasificación es la que hace Aristóteles en la retórica. Ahí hay un inventario de los afectos. Luego, si no estoy mal, viene Descartes, que también va a ser un inventario de pasiones. Y por último, Spinoza. Entonces, son una cantidad de pasiones. Hay algunas que coinciden, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que hay como, sí, coincidencias y diferencias. Y Lacan las va a reducir siguiendo la clasificación budista en tres, ¿cierto? Las que son de la gama del amor, las del odio y las de la ignorancia. Entonces, las va a reducir a esas tres, pero él cuenta con todas estas. Y dentro de ellas está la rabia, ¿cierto? Está la ira. Por ejemplo, el arrobamiento sexual. Es muy posible que Freud modifique esta clasificación más adelante. Recordemos que estamos en 1890, pero tener en cuenta, me parece muy válida. De todas maneras, esa pregunta habría que seguirla mirando entre si hay diferencia entre la emoción y el afecto. Súbalo arriba otra vez donde está entre comillas. Porque fíjense que de todas maneras venimos hablando de ya las expresiones, las alteraciones, lo digo aquí, el influjo alterado de la vida anímica sobre el cuerpo en la vida cotidiana normal, ¿cierto? Entonces, en la vida cotidiana normal tenemos la expresión de emociones, tenemos los afectos y luego ya entra dentro de los estados afectivos persistentes, ¿cierto? Ya entra ya dentro de algo del orden, no sé si bueno, yo lo dejo así. Sigamos, leamos este siguiente párrafo porque va a seguir
en la clasificación a ver qué podemos esclarecer. Para la próxima, entonces ya tenemos 3 tareas. Traigo la clasificación de estos filósofos que seguramente Freud tiene también en la cabeza. Nos da tiempo de este El último concepto de estados anímicos. Leámoslo, aunque es este último, Bueno. Estados patológicos, sí. ¿Quién va a leer? Estados patológicos ya desarrollados pueden ser influidos muy considerablemente por afectos violentos. Estados patológicos ya desarrollados pueden ser influidos muy considerablemente por afectos violentos. Ello ocurre casi siempre en el sentido de un empeoramiento, pero tampoco faltan ejemplos de lo contrario. Un fuerte susto o una cuita repentina provoca un cambio de tono en el organismo, ejerciendo una influencia curativa sobre un estado patológico bien arraigado o aún suprimiéndolo. Por último, no hay ninguna duda de que la duración de la vida puede ser abreviada notablemente por afectos depresivos o que un terror violento, una mortificación entre comillas, o un bochorno muy vivos pueden ponerle fin de manera repentina. Cosa notable. Este último afecto es observado a veces también a consecuencia de un gran júbilo inesperado. Imagínense. La muerte. Sí, yo conocí una señora, a mí me impactó tanto hace unos años que me contaba una amiga, o sea, que conocía a una señora que estaba en la plenitud de su vida, o sea, nunca había sido tan feliz y se murió. Entonces me decía ella, se murió de la felicidad, o sea, todo se le cumplía en amores, con los hijos, todo estaba en una felicidad tal y se muere. Y yo, ¿cómo así uno se puede morir de felicidad? Y es en verdad, uno muchas veces... Matada de la dicha, no dicen por ahí. Exactamente, estoy matada de la dicha. Es más, uno evita a veces la felicidad y eso, bueno, eso sí ya es cuestión de la clínica. Uno se encuentra analizantes que ante la perspectiva de la felicidad se la sabotean ellos mismos porque tienen pánico de ser felices, ¿cierto? Y es que cuando se profundiza en el análisis, es que tienen miedo de morir, como que si después de esa felicidad tan intensa ya no quedara sino la muerte, me decía uno de ellos, ¿cierto? Y lo expresaba como con una expresión de un compañero de él que decía, es que, ¿por qué no sacar 5? Porque es que después de un 5 ya que sigue, ¿cierto? La muerte. Y es templado, es muy templado esto. Pero mire, ya Freud pues lo registra desde esto, que uno se muera de tristeza, es más lógico, pero que se muera de alegría increíble. Y o no, por ejemplo, ¿Y qué son? no, Sí. que por ejemplo en la consulta, muchas personas que se infartan lo relacionan también con emociones pues así, pero repentinas. Sí. O por ejemplo en estos días una señora me contaba que ella estaba en la casa normal, que la iban a operar, estaba un poco tensa por eso, y llegó una hija con los nietos de sorpresa y no le dijeron. Y entonces, y ella casi se muere del susto, o sea, apenas los vio, no los reconoció, y que al instante lo reconoció, pero que se quedó como paralizada cuando se dio cuenta que era el nieto y como que no lo había reconocido. Se quedó un rato paralizada hasta que como que ya, bueno, y ya después en la cirugía le fue bien, pero se despertó una diabetes y una hipertensión, que ella no tenía nada. Y era una cirugía ginecológica, pues de nada que ver, no era nada. Nada que ver. Y después de eso quedó diabética, hipertensa, y entonces ella lo asocia con esa llegada inesperada de la hija. Ahí está, con ese afecto violento, ¿cierto? Un fuerte susto. Fallecido a raíz de viendo un partido de fútbol. Hay varios que se han infartado y han fallecido en medio del partido. Sí, eso también es cierto, sí. Bueno, entonces... En la relación sexual. ¿Cómo?
O en las relaciones sexuales que tanta dicha les proporciona. Dios, afectos, pero esos son afectos violentos, ¿cierto? Bueno, sí, se me ocurrió una cosa, voy a confrontar los que puedan este texto con la traducción de Ballesteros, aprovechando la circunstancia que me permite esclarecer lo de la cita de Freud en el texto que les recomendé del blog de la sede. De pronto comparémoslo para ver qué expresión utiliza Ballesteros con relación a amor. Entonces de pronto nos ayuda a aclarar si hay realmente diferencia entre emoción y afecto o cómo Ana, es. ahí en este párrafo donde empiezan los afectos en sentido estricto, ese como que da una lucecita. Los afectos en sentido estricto se singularizan por una relación muy particular con los procesos corporales, pero en rigor todos los estados anímicos, aún los que solemos considerar procesos de pensamiento, son en cierta medida afectivos y de ninguno están ausentes las exteriorizaciones corporales y la capacidad de alterar los procesos físicos. Aún la tranquila actividad de pensar en representaciones ¿qué? Leí mal, pero bueno. Provoca. Bueno, no sé, la representación provoca, voy a leerlo a la carrerita, provoca, según sea el contenido de estas permanentes excitaciones sobre los músculos planos y estriados, un apropiado refuerzo puede hacerlas evidentes, y así se explican muchos fenómenos llamativos y hasta los supuestamente sobrenaturales. Por ejemplo, la llana, bueno, no es, Sí, ya pasa. Y él va a continuar con otros, bueno, ya son los procesos de la voluntad, etcétera. Pero sí me llama esto, aquí nos da una claridad muy grande, ¿cierto? Estos son en sentido estricto, ya nos había dicho, ¿cierto? Las emociones que podrían asimilarse a los afectos, los procesos anímicos, y esto, pues, afectos en sentido estricto. Una relación particular con los procesos corporales. Una definición que me llama la atención y que vamos a poner en claro en la próxima con el inventario de las otras pasiones y afectos. Y bueno, hasta la definición de Lacan queda de afecto, ¿cierto? Él va a decir, es una manifestación de lo real, a las pasiones. Él no marca mucho la diferencia entre pasiones y afectos, pero sí dice que son irrupciones de lo real. Bueno, chicos. Sí, exacto. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias